Saludos, buenas noches, bienvenidos a Hosteltour Televisión. Hoy aquí lanzamos una pregunta que ya nos resulta familiar y que avanzábamos la semana pasada que tocaríamos en este programa. ¿Qué imagen tenemos en el exterior? ¿Qué elementos definen esa imagen? Titulares de prensa negativos, la ecotasa, enfrentamientos a nivel político. ¿Qué peso tiene nuestra propia actitud, la de los residentes, con lo que son los visitantes o los residentes extranjeros? De nuestra imagen, de sus causas, de sus consecuencias, de sus remedios, vamos a hablar hoy en este programa en tertulia con los siguientes invitados. Álvaro Midelman, director para España y Portugal de la compañía aérea Air Berlin. Marlene Banache, delegada de Thomas Cook en Mallorca. Miquel Vicens, presidente del Fomento de Turismo de Mallorca. Josep Moll, director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania. Conoceremos también las opiniones recogidas a pie de calle por nuestros encuestadores. Y en nuestra sección de entrevista el invitado es Jaume Bausà, presidente de Aviva. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares nos habla del proyecto impulsado por este colectivo para promocionar, para relanzar la imagen de Baleares en el exterior, especialmente en Alemania. Un proyecto que ha sufrido algunas novedades en las últimas horas y que aquí conoceremos y comentaremos. Antes de abordar estos asuntos, vamos a conocer el contenido del bloque de noticias elaborado por la redacción de Hosteltour Televisión. Descenso de pasajeros en Son Sant Joan. El aeropuerto de Palma ha perdido más de 1 millón de pasajeros en lo que va de año. Comparando con las cifras del año pasado, el descenso supera el 7%. Una vez más, es el mercado alemán el responsable de estas cifras negativas. El número de pasajeros que ha pasado por las instalaciones del aeropuerto de Palma entre enero y agosto ha superado la cifra de 12,5 millones. Sin embargo, este número supone una bajada del 7,3% respecto al año 2001. Por nacionalidades, el alemán ha sido el mercado que ha registrado una bajada más preocupante. 700.000 pasajeros alemanes menos que el año pasado, es decir, más de un 15% de reducción. Por el contrario, el mercado inglés ha conseguido mantenerse sin registrar caídas, con un total acumulado de 3.243.000 pasajeros hasta el momento. Los españoles registraron una cifra similar, pero con reducción del 5% respecto al año pasado. El resto de mercados europeos también ha contabilizado cifras inferiores a las del ejercicio anterior, a excepción de Italia, que ha incrementado su número de visitantes hacia Baleares en 24.000 pasajeros. La caída porcentual más importante ha correspondido al mercado austríaco, con casi un 20% menos. El sector turístico de las islas se muestra preocupado estos días por el retraso en el inicio del programa de vacaciones del Inserso. Hoteleros y agencias de viajes están pendientes, están a la espera de que se firme el pertinente contrato. El Instituto de Servicios Sociales Imserso, a fecha de hoy, no ha formalizado por escrito la adjudicación del programa de vacaciones para la tercera edad de esta temporada. A pesar de que se adjudicó el concurso, la falta de la firma del contrato ha imposibilitado a las agencias de viajes poner a la venta estos paquetes de vacaciones. De hecho, el Imserso todavía no ha remitido a estas personas la certificación que les permite contratar estas vacaciones. Este año el Imserso ofrecerá 159.000 plazas para las Islas Baleares en estancias a partir de 8 días, todo incluido y desde 149 euros. Un turismo que viene a ocupar las plazas hoteleras en temporada baja, compensando así el efecto estacional de la demanda. Los 54 hoteles de Baleares que se ofrecieron para alojar a estos turistas no han podido prever las fechas de ocupación ni contratar el personal y los servicios necesarios. A esta incertidumbre por los viajes del Imserso se une la importante baja de las reservas para el mes de octubre, cifrada por la Federación Hotelera de Mallorca aproximadamente en el 20%. Esto ha provocado que algunos hoteles ya hayan iniciado los expedientes de regulación de empleo y finalización de explotación, adelantándose así al mes de octubre. Descenso de visitantes, aumento de los precios, son algunos de los datos y conclusiones que contiene un informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Sonostra, dado a conocer esta semana. Según este estudio, Baleares perdió un 2,2% de visitantes el año pasado, 2001, en relación con el año anterior. Por otra parte, en los últimos 5 años, el producto turístico balear se ha encarecido un 8% para el mercado alemán.
El resultado del informe de coyuntura económico y social de las Baleares 2001 cifra en un 2,2% la caída de visitantes registrada el pasado año en relación al año 2000. Antonio Riera, responsable del Departamento de Estudios Económicos de Sa Nostra, señaló que en los últimos 5 años el producto turístico balear se ha encarecido en un 8% para los alemanes. Esta ha sido una de las causas de la caída de este mercado en las islas, según Riera. Por el contrario, las islas han mejorado su competitividad en un 25% para los británicos, que se han visto beneficiados principalmente por el tipo de cambio de la libra esterlina. Tal es así que el mercado británico se ha convertido en el número 1 para las islas. Jaume Bauzá, nuestro entrevistado de hoy, es uno de los personajes de más actualidad en el sector turístico, ya que el colectivo que preside, Aviva, ha impulsado una iniciativa para cohesionar a todo el sector empresarial turístico balear para relanzar la imagen de las Baleares en Alemania con una campaña de promoción. Es un proyecto que ha recibido no solo el visto bueno del Ejecutivo balear, sino también la firme decisión del Govern para apoyarlo económicamente. Finalmente será el Govern balear quien asuma proyecto y financiación. Desde el pasado mes de julio, Jaume Bauzá es el presidente de Aviva, la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares. Hace más de 30 años que este palmesano, residente en Dellà, desarrolla su actividad profesional en el mundo turístico. Es buen conocedor del sector y, como a todos, le interesa que Baleares siga siendo un destino líder en Europa. Desde la agrupación que preside se ha impulsado la campaña de imagen de Baleares dirigida al mercado alemán. Jaume Bauzá tiene por delante 4 años para defender los intereses de su colectivo. Entre los objetivos a cumplir dentro de su mandato, cabe destacar la creación de un centro de formación para los agentes de viajes. De la Junta Directiva de Aviva surgió la idea de que lo más conveniente era iniciar una campaña a desarrollar básicamente, como decía, en Alemania, para intentar mejorar la imagen que nuestras islas habían cogido durante el año pasado y este año en Alemania. Básicamente una mala imagen que tiene Mallorca en este momento en un país tan importante para nosotros como es Alemania. Esta campaña, nosotros, analizando, como decía, las circunstancias, entendimos que nos convenía primero desarrollarla en Alemania y después desarrollarla también en las islas, porque pensamos que una de las causas que nos han llevado a la situación actual es precisamente una serie de huelgas que hemos tenido últimamente, por ejemplo en el aeropuerto de Palma, con el transporte discrecional, que tuvimos secuestrados a nuestros clientes en el aeropuerto durante 3 días. Y estamos en este momento pues pagando un poco las consecuencias. Parece que hacer una huelga y tener retenidos a nuestros clientes, como digo, en el aeropuerto, durmiendo en el suelo, niños, personas mayores, etcétera, parece que esto no cuesta nada, pero claro, este año estamos pagando la factura. Nosotros pensamos que esta campaña tenía que ser una campaña que lideraba evidentemente Aviva, pero que tenía que ser la campaña de todo el sector turístico, porque entendíamos y entendemos que el problema es tan importante que no solamente la puede liderar una sola patronal, sino que nosotros queríamos hacer ver a nuestros clientes que era todo el sector que estaba por esta labor. Entonces iniciamos una serie de conversaciones, como digo, con todas las federaciones empresariales, con la Cámara de Comercio, con la CAEP, con el Fomento de Turismo, insisto, con todas las federaciones, de la más importante a la última, y algunas con las cuales no nos había dado tiempo a contactar, nos llamaron para que contásemos con ellos para cualquier trabajo que tuviésemos que desarrollar en conjunto. Entonces, una vez unificamos todas estas posturas, entendimos que lo más conveniente era que esta campaña la desarrollase la Consellería de Turismo, que era en principio el órgano que la iba a financiar. Entonces, que la desarrollase, como digo, la Consellería de Turismo, juntamente con los turoperadores alemanes en todo lo que respecta a la campaña a desarrollar en Alemania. Esta campaña iba básicamente dirigida a hacer una serie de spots en horarios de alta audiencia en las televisiones centroeuropeas, en la cual, detrás de unas imágenes de cada una de nuestras islas, segmentando un poco cada uno de nuestros productos, hiciésemos llegar a la población el interés que tenemos los Baleares, los habitantes de Baleares, en recibir al mercado, a los turistas que nos vienen del mercado alemán.
Entonces, esto en principio era la idea nuestra. Y en esta idea lo que intentábamos era, como decía, recuperar el segmento de mercado alemán que más nos ha fallado este año, que es el turismo familiar, que es el que decía anteriormente que tuvimos secuestrado hace el verano pasado en el aeropuerto de Palma durante la huelga. Entonces, esto era para nosotros un básico, el desarrollar, como digo, estos spots en altas horas de audiencia y al mismo tiempo con este mensaje dirigido a este segmento del mercado. Nosotros lo habíamos cuantificado esta campaña alrededor de 4,5 millones de euros, iniciando todos estos spots a partir del mes de enero, que es cuando más, digamos, mayoritariamente salen los folletos de los tour operadores al mercado, y entonces la centrábamos, digamos, que desde enero hasta mayo, más o menos. Parece ser que algún tour operador ha contactado con la Consellería y considera que sería mejor iniciarla incluso en noviembre. Por tanto, yo creo que seguramente se necesitarán más recursos. En la mala imagen que últimamente tenemos en Alemania, todos tenemos un poco de culpa. Seguramente el que más culpa tiene es el gobierno. Han salido una serie de mensajes por parte de algún miembro del gobierno que yo entiendo que ni en Alemania ni en Mallorca son mensajes de recibo. Entonces, pero yo creo que remover un poquitín el pasado en este momento no nos va a servir de nada, salvo a buscarnos nuevas vías de enfrentamiento, de discusión y de polémica. Por otro lado, en la autocrítica en la cual nosotros hemos intentado analizar la situación, hemos de, no sé, echarnos un pequeño rapapolvo en el sentido de que durante una serie de años hemos tenido a estos turistas aquí que no podían ir a otras zonas debido a conflictos bélicos, etcétera, y nosotros no hemos sido capaces de retenerlos. Los hemos tenido aquí, no hemos sido capaces de hacerles ver esta ventaja de haber elegido Mallorca, Ibiza, Menorca o Formentera como su destino turístico, y este año nos han abandonado. Un poco de culpa también tenemos. El presidente de Aviva cree fundamental concienciar al ciudadano de Baleares de la importancia del turismo. Los isleños debemos cuidar a los turistas porque son nuestra principal fuente de riqueza. Y esta campaña entendemos que seguramente es la más beneficiosa, la menos costosa, pero la más beneficiosa. Nosotros entendemos que en el sector servicios, creo que en todos los sectores, pero en los servicios tal vez más, la amabilidad, la atención, la buena educación, el buen trabajo, creo que es un plus añadido que no cuesta nada en cuanto a euros, pero que es la publicidad más rentable, porque es la publicidad boca a boca que hace el cliente cuando se va satisfecho de nuestras islas. Entonces, por esto, nosotros lo que nos gustaría, si fuese posible, es retomar el espíritu de los habitantes de estas islas, que siempre ha sido un espíritu de una persona amable, una persona acogedora, una persona sencilla, si se quiere, pero, como digo, muy amable y muy acogedora, muy hospitalaria. Y esto que hemos tenido en toda nuestra historia reciente turística, parece ser que ahora, con la profesionalidad que sin duda hemos alcanzado, mucho mayor que la que teníamos antes, parece ser que se ha perdido. Yo creo que es un complemento una de otra, y con la profesionalidad que tenemos todos en nuestro sector, una vez que seamos capaces de añadirle esta hospitalidad, esta amabilidad, este buen trato para nuestros clientes, creo que va a hacer que este binomio nos dé unos resultados excelentes. Según los datos de Aviva, la primera quincena de septiembre no ha ido mal del todo. En la segunda mitad de este mes se están manteniendo muchas ofertas y las previsiones para octubre no se plantean mucho mejor. Pero lo que más preocupa son los resultados del mercado alemán. Nuestra clientela alemana ha bajado entre un 18 y un 20% con relación al año pasado. Pero esta cifra hay que matizarla, porque nos ha bajado un 20% después de hacer durante todo el año, durante todo el verano, ofertas muy importantes. Lo cual quiere decir que si nosotros nos hubiésemos mantenido en los precios que se habían contratado, la bajada del mercado alemán hubiese sido todavía mucho más importante. Pero no todo son malas noticias. El próximo año, Mallorca será la anfitriona del Congreso de la Asociación Británica de Agentes de Viajes. Esto confirma que seguimos siendo un destino en alza.
Yo creo que esto tiene que levantarnos un poco la moral y ver que desde fuera nos aprecian, que nuestros clientes nos quieren y que nosotros hemos de ser capaces de estar a la altura de las circunstancias. Hemos de recibirles como se merecen y agradecerles la confianza que depositan en nosotros. Yo creo que es un tema muy importante que nos tiene que ayudar sin duda a relanzar un poco la situación de Mallorca. La misma patronal de agencias de viajes es protagonista de otra buena noticia, la celebración de su primer cuarto de siglo de existencia. Este año se cumple el 25 aniversario de la fundación de Aviva, de la Federación de las Agencias de Viajes de Baleares, y que somos la primera asociación de agencia de viajes que se constituyó en España, y que este año, pues en el mes de diciembre, vamos a tratar de celebrarlo como un acontecimiento de esta naturaleza se merece. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Herència. Coherència. Ecotaxa. Un tribut a la natura. Govern de les Illes Balears. La Comunitat Ecològica Europea. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. Aquí y ahora, Consell de Mallorca. Un armario no se compra todos los días. Es una decisión importante. Por eso debe hacerse con cuidado. En Saiton le recomendamos que visite todas las tiendas y que después pase por nuestra fábrica para poder decidirlo. Saiton. Hablamos de nuestra imagen turística en el exterior y especialmente en Alemania, donde parece haber sufrido más en los últimos tiempos. De este asunto hablaba en la entrevista que acaban ustedes de seguir el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, el señor Bauzá. El señor Bauzá se ha mostrado, a la vez que crítico e incluso autocrítico, un tanto conciliador, a pesar de que hay no pocos problemas que también él mismo apuntaba. De esa valoración de la entrevista también me gustaría hablar con nuestros invitados en la tertulia. Paso a presentárselos nuevamente. Son don Álvaro Midelman, director para España y Portugal de la compañía aérea Air Berlin. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Don Miquel Vicens, presidente del Fomento del Turismo de Mallorca. Bienvenido, buenas noches. Marlene Fanasha, espero haber pronunciado mínimamente bien su nombre, sí. Es delegada de Thomas Cook en Mallorca. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Y Josep Moll es el director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué les parece si, antes de hacer la pequeña y acostumbrada pausa, valoramos un poquito la intervención del señor Bauzá? ¿Qué les ha parecido? A mí personalmente, si se me permite decir, me ha parecido muy positiva en un sentido, y es que ha introducido un elemento de autocrítica que a mí me parece muy necesario. Es decir, ha dicho una cosa que tendríamos que anotarnos todos, y es, primero, la necesidad de mejorar nuestra profesionalidad. Él dice que estamos profesionalmente mucho mejor que antes. Yo creo que la amabilidad en el sector turístico forma parte de la profesionalidad. Por lo tanto, si hemos perdido amabilidad, hemos perdido profesionalidad. Para mí eso está clarísimo. Y eso tenemos que recuperarlo. Si no tratamos bien a nuestros clientes, es como si los valencianos empezaran a regar los naranjos con agua salada. Eso está clarísimo. Hay que cuidar a la fuente de riqueza que es, en el caso de los valencianos, las naranjas, y en nuestro caso los turistas. Y en segundo lugar, ha dicho algo que es muy importante, y es que no hemos sabido fidelizar a los turistas que durante 3 o 4 años
han sido, por una parte, la causa del boom excesivo que hemos tenido, pero por otra parte, los que ahora se nos han escapado y algunos de ellos tendrían que haberse quedado. Interesante símil, sin duda, señor Moy, con el que seguramente los aquí presentes estarán básicamente de acuerdo. De acuerdos y de desacuerdos hablaremos en nuestra tertulia después de esta pequeña pausa. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Volviendo a la entrevista con Jaume Bouzá, también se hablaba de un tema sobre el que se habían puesto muchas esperanzas y sobre el que parecía un pleno consenso, una actitud muy positiva hacia él. Era el proyecto de lanzar desde el mundo empresarial una campaña para mejorar, para recuperar la imagen de Baleares en el exterior y concretamente en Alemania. Finalmente parece que este apoyo, este impulso empresarial habría quedado en agua de borrajas y que sería el Ejecutivo en solitario quien asumiría tanto proyecto como dineros, eso sí, en colaboración con los turoperadores. Yo pregunto a los aquí presentes porque me parece un tema lo suficientemente importante, aunque se haya producido en las últimas horas, como para ser comentado. A ver qué noticias tienen ustedes al respecto y qué interpretación hacen, si es que tienen datos para valorar. Bueno, la necesidad de hacer promoción en Alemania no la discute nadie. Nosotros en el Fomento del Turismo hace años, y no solamente con este gobierno, que decimos que la inversión publicitaria pública es insuficiente, y en este sentido me gustaría recordar que la inversión pública en publicidad y promoción no es una gratuidad, porque es absolutamente necesaria de cara a los miles y miles de pequeños empresarios que por su tamaño no pueden hacer la promoción por ellos mismos, es decir, la cadena Sol Meliá u otros monstruos similares, en el buen sentido de la palabra, pueden hacerlo, pero el pequeño empresario no puede. Entonces, en este sentido, cualquier incremento, como parece que ahora va a producirse, de la promoción pública en Alemania, un mercado que está sufriendo particularmente, es de aplaudir. Otra cosa es que yo he sido testigo, digamos, de las negociaciones tras las bambalinas, y no ha sido posible unir a todos los, digamos, participantes posibles en este tema por motivos obvios. Es decir, una parte muy importante del sector turístico se siente absolutamente atacado por este gobierno, y entonces pues dice que le parece bien que el gobierno haga esto, pero que lo haga él a su manera, y que ellos se irán por otro lado, también con los turoperadores, también con quien sea. Y esto pues desgraciadamente ha sido un puente insalvable, a pesar de los buenos oficios de ciertas instituciones, entre las que se cuenta el Fomento del Turismo. Quiere decir que el empresariado abandona un proyecto que había definido el propio empresariado solo porque en él participa el gobierno. El empresariado, o una parte del empresariado, ha rehusado hacerse la foto con el gobierno hasta que el gobierno rectifique en su política de agresión que esta parte del empresariado entiende que tiene. Y esto es así, desgraciadamente. Es decir, yo creo que a mí personalmente, como presidente del FOMEN, me gustaría que no sería así, pero ya que se ha puesto encima de la mesa la pregunta, yo la contesto fidedignamente. Entonces, hay un aplauso sottovoce del empresariado, dice, pues bueno, mejor. Hay una crítica porque dicen que los 4 o 5 millones de euros son insuficientes para la que está cayendo en estos momentos, y sobre todo en comparación con lo que invierten nuestros competidores dentro de España y fuera de ella, pero hay un rechazo bastante generalizado a hacerse la foto con el gobierno. Entonces han dicho, señores del gobierno, vayan ustedes con los turoperadores alemanes, que son quienes realmente tienen problemas en estos momentos, hagan la promoción, a nosotros nos parece estupendo, y háganla a su manera, y asuman los beneficios y digamos, y las pérdidas que pueda dar esta promoción. Sí. Bueno, ya que hablábamos por alusiones de que los turoperadores van a ser los socios del gobierno en esta promoción. Comentario que nosotros claramente pues nos alegramos de cualquier medida de promoción que se pueda hacer, porque creo que el turoperador es el que siempre ha hecho el esfuerzo grande para promover cualquier destino turístico, porque es nuestro interés, nuestro primer interés. Lo que nos gustaría mucho más que todo el sector de Baleares estaría junto en
esta promoción, porque confunde siempre cuando hay partes que están en conflicto, digamos, ¿no? Pues aunque pierda, como se suele decir en el argot futbolístico, mejor no entenderse antes que promover o rectificar, ¿no? Señor Midelman. Yo tengo que reconocer que a mí me parece una postura lamentable. Estamos hablando de imagen y nuevamente es un concepto un tanto relativo y que además es muy subjetivo, por supuesto, el de la imagen, pero nuevamente estamos dando una mala imagen. En este caso a lo mejor solamente dentro de la industria, pero yo lo digo como una empresa, en representación de una empresa que está haciendo mucho por Baleares concretamente, y de hecho a pesar de las cifras negativas que se han barajado durante los últimos meses, bueno, pues la compañía Air Berlin aumentará de nuevo sus vuelos en el próximo invierno hacia Baleares concretamente, pues bueno, incluso con vuelos diarios desde Palma hasta Ibiza, con lo cual pues Ibiza también se beneficiará del hub, etcétera. Entonces, el llegar a una situación en la cual, pues por rencillas que indudablemente tienen un matiz extremadamente político, yo desde el punto de vista del empresario, y yo me considero empresario y representante de otro empresario, y además quiero decir clarísimamente, como una persona y además representando una empresa que ha demostrado incluso por escrito que no comulga en absoluto con muchas de las medidas que ha tomado este gobierno, a mí me parece que el que ahora el empresariado se divida y haga ver algo que a lo mejor a algunos de los que nos pueden ver no les guste que yo lo diga, pero que me da la impresión de que lo que se te pretende ahora es que, y esto que lo apoya un empresario me parece tremendamente grave, de que cuanto peor mejor de cara a las elecciones del año que viene, y esto es lo que subyace, y esto yo creo que, vamos, para mí, yo estoy convencido que es así. A mí me parece tremendamente triste, porque como empresario eso para mí es absolutamente inaceptable. No se puede verdaderamente decir que, bueno, pues a ver qué ocurra, que se estropee todavía más, porque al final lo vamos a pagar todos. Y el que un empresario juega político normalmente ha salido bastante mal. Y si no, a la historia me remito. O sea que yo, sinceramente, lamento muchísimo. Además, quiero decir, y apoyo desde luego lo que ha dicho el señor Vicens, en el Fomento hubo una exposición brillante por parte del señor Bauzá y espontáneamente todos los que estábamos allí apoyamos la iniciativa y lamentablemente se ha truncado después. Y bueno, pues aquellos que la han hecho truncar, bueno, pues en su momento probablemente tengan que asumir la responsabilidad. Sin señalar a nadie. Por supuesto que no señala a nadie. Se habla del pecado, pero nunca el pecado. Se está mezclando política con habichuelas. Señor Moll, le pregunto su opinión naturalmente, y si estas rencillas internas tienen repercusión o no en nuestra imagen exterior, ahora que usted lo percibe desde la oficina. Bueno, yo creo que este no es el problema. Es decir, en el consumidor final, estas querellas y rencillas pues llegan seguramente menos de lo que podamos creer. Eso para empezar. A mí lo que me parece grave, y suscribo totalmente, y me alegro que lo haya dicho Álvaro para no tener que decirlo yo, porque hubiera parecido a lo mejor partidista. Yo lo que quiero decir es que incluso suponiendo que haya una guerra entre el gobierno y los empresarios, en una situación en que es absolutamente necesario el armisticio, pues habría que firmar el armisticio, digo yo, vamos. Entonces, creo que los empresarios, si han tomado esta decisión, se han equivocado. Sinceramente creo. Los empresarios. Yo eso no lo suscribo, ¿eh? No, la parte de los empresarios que haya tomado esa decisión creo que se ha equivocado. Porque insisto, si es que hay guerra, si es que se puede hablar de guerra, que habría que matizar esto muchísimo, y yo no hablaría de guerra, desde luego, pero en fin, ellos sí hablan de guerra. Entonces, incluso suponiendo que se pudiera, desde su punto de vista, hablar de guerra, pues en el momento en que hay una posibilidad de reanudar la normalización de las relaciones, hay que aprovechar esa oportunidad. Creo que es una equivocación no llevar adelante una operación conjunta, y yo comprendo, porque soy político o lo he sido durante demasiados años, lo que dice el señor Vicens, de que no se quieren fotografiar, no quieren salir en la foto, pero es que la foto a veces tiene que ser lo de menos. Cuando estamos en una situación grave, lo de la foto tiene que ser muy secundario. Yo sería partidario de entrar más en el diálogo. El señor Vicens sabe perfectamente que yo soy precisamente una de las personas que estoy intentando desde mi trabajo actual, pues hacer posible templar gaitas, como se dice popularmente, porque creo que es absolutamente necesario.
vaticinan ustedes meses difíciles y conflictivos, porque si así están las cosas a estas alturas, imagínate cuando estén más cerca las elecciones. Bueno, yo creo que aquí hemos venido a hablar de la imagen en Alemania. Sí. Esto ha sido ahora un excurso. Sí, efectivamente. Es decir, entonces yo recomendaría que pasásemos que la moderadora soy yo, señor vice. Bien, pero buena sugerencia. Sí, señor. Muy bien. Me parece una buena sugerencia, sí. Indudablemente, lo de volver a la imagen. Y yo creo que el tema de la imagen es un tema que probablemente ha sido infravalorado. Y ha sido infravalorado porque, y probablemente Marlene lo pueda explicar mucho mejor que yo, Mallorca, concretamente Mallorca, como destino turístico, y en eso tiene un posicionamiento absolutamente singular, concretamente en Alemania, tiene una valoración en la sociedad, pues quizás por el hecho de que sea el primer destino, que haya sido el más popular durante muchísimos años, etcétera, pues tiene una valoración, además que ha vivido una mutación importante, positiva a mi manera de ver en los últimos años, en cuanto a que se ha convertido pues en lugar de segunda residencia, etcétera. Bueno, pues donde las noticias que aparecen pues tienen una valoración muchísimo mayor que lo que pueda ocurrir, con todos mis respetos, pues en un destino de Turquía o otro sitio. Y entonces, bueno, pues a lo mejor aquí hemos sido incapaces de imaginarnos ese impacto con la antelación suficiente para verdaderamente, pues no sé, tener quizás un poco más de cuidado con lo que se expresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo creo que si nos sirve, que yo siempre soy de las personas que piensan que en las crisis siempre hay una parte positiva, y si eso lo que estamos pasando nos sirve para reflexionar y para en el futuro hacer las cosas mejor, pues bienvenido sea, porque desde luego definitivamente es necesario. Y una persona que se va a vacaciones, yo creo que eso lo entiende cualquier televidente, lo que no quiere son problemas. Muy bien, pues esperemos que los ánimos se calmen, porque aunque ustedes no quieran seguir hablando de la materia, que me parece bien, pues unos enfrentamientos políticos y empresarios a alto nivel sí que podrían seguir dañando, y estaremos de acuerdo en eso, la imagen de Baleares. Vamos a hablar de más aspectos que influyen en la imagen de Baleares en el exterior. Si les parece, vamos a escuchar la pequeña lectura que nos ofrecen dos personas destacadas en el ámbito turístico. Son Juan Carlos Alía, portavoz de TUI, que estuvo con nosotros la pasada semana en este programa, y Margarita Nájera, alcaldesa de Calviá. Bueno, la imagen de Baleares en Alemania, y especialmente Mallorca, que es, digamos, como muchas veces incluso ellos dicen, su isla preferida y su isla querida, en los últimos 2 años y medio, 3 años, pues ha empeorado bastante. Ha empeorado bastante en el sentido de que en Alemania la percepción que se tiene allí, los alemanes, amigos, conocidos, periodistas, clientes nuestros, dicen que parece ser que ya no nos quieren en Mallorca. Claro, ¿el por qué? Yo creo que en los últimos tiempos aquí hemos generado el tema de la ecotasa mismo, no que si tienen que pagar 1 euro, sino la discusión que ha habido sobre el tema de la ecotasa, que el sector esté enfrentado con el gobierno balear. Todo eso son, digamos, noticias negativas que han salido aquí, luego repercuten a un poquito, quizás un poco más exageradas en los medios de comunicación alemanes, y todo eso ha generado pues esa percepción que ellos tienen, que parece ser que ya no les queremos. Y claro, esto es un trabajo ahora para volver a recuperar, pues no de corto plazo, sino que nos costará bastantes años en volver a recuperar esa buena imagen que tenía antes Mallorca en Alemania. Yo cada verano, desde hace 5 años, vengo recibiendo en mi despacho a periodistas alemanes que vienen en busca de ese escándalo, ¿no? Es una especie como de... ¿Cómo llamáis los periodistas? Lo llamáis la serpiente de verano, ¿no? Y entonces se organiza una historia diciendo que en Mallorca, Mallorca es un land más de Alemania, y que pues en Mallorca las viviendas son caras porque los alemanes las compran todas, y en fin, empieza a haber ahí toda una serie de cuestiones que yo no sé si tienen parte de verdad, si responden algo de verdad, pero desde luego en Calviá para nada. Y desde el punto de vista de los residentes, nosotros en Calviá tenemos mucha gente de Europa que reside en Calviá, de Europa y del resto del mundo, ¿no? Inclusive yo siempre pongo un ejemplo precioso, que me encanta ponerlo, que es, en Calviá, sabéis que hay un pueblecito que se llama Escabdellá, que es un pueblo precioso, es la joya de la corona, a las faldas de nuestra montaña mágica, que es el Galachó. El presidente del APA, el presidente de la Asociación de Padres del Colegio Público, es un señor que es irlandés.
y la vicepresidenta y miembros de las APAs hay señoras alemanas que no han tenido ningún problema de integración, que sus hijos van al colegio y que además se sientan absolutamente orgullosos y orgullosas de estar ahí. Es decir, no tenemos ese nivel de problemas o de rechazo o de fobias, ¿no?, que parece que en algún sitio quieren cultivar. No, de ninguna de las maneras. Esa concordia en relación a la vida de cada día en este municipio se da tanto en el aspecto de la gente que vivimos aquí todo el año como los señores que vienen y que son residentes temporales o que son nuestros clientes. Serpientes de verano, noticias espectaculares, la relación con los residentes extranjeros o con los visitantes. ¿Cuáles son los elementos que hacen que tengamos una determinada imagen en el exterior? ¿Cuáles son esos elementos y cuál es esa imagen? ¿Ustedes qué perciben? ¿Qué dicen las personas con las que ustedes tienen contacto? ¿Qué perciben ustedes mismos? Pues a mí, si me permite, en primer lugar, yo siempre digo, cuando hablo con los alemanes de este tema, te echan en cara, es que Mallorca tiene problemas de imagen, porque efectivamente, como decía Juan Carlos Alía, el problema es que los alemanes sobre todo lo concentran mucho en Mallorca. Lo de Baleares les suena un poco menos. Entonces, yo siempre digo, Mallorca tiene problemas de imagen porque tiene imagen. Es decir, si no tuviéramos imagen no tendríamos problemas de imagen, eso está más claro que el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente los periodistas lo que necesitan es una noticia que atraiga a la gente. Y ellos saben perfectamente, cuando en esa noticia va implicada Mallorca, enseguida tiene una atracción especial para los lectores alemanes. Y eso es así de claro, y está más que demostrado. En consecuencia, si por ejemplo por delante de la playa del Arenal pasa un pez de 1,5 metros de largo, ya en la prensa alemana se dice tiburón en Mallorca, cosa que no es absolutamente verdad, no ha habido jamás tiburones aquí. Y en cambio pasa un tiburón por delante de las costas de otro destino del Mediterráneo y la prensa alemana ni se entera. Bueno, pues el de la foto de esta semana pues era bastante grande, ahora visto usted la información. Pero es un tiburón que no es un tiburón que ataque. Eso es, ya, bueno, pero esto... Entonces te ponen un tiburón y la gente interpreta enseguida el tiburón blanco que se come a la gente. ¿Sabe usted cómo recogen y cómo por eso digo, se tergiversan a veces las informaciones? Por eso digo, por ejemplo, cuando llovió, que desgraciadamente luego, y lo siento muchísimo, pues tuvieron ellos el problema 1000 veces más grave que nosotros. Cayó un pequeño chaparrón aquí y en Alemania se decía en la prensa Mallorca unta Wasser, Mallorca está inundada. Oiga usted, un poco de sentido común y un poco de respeto, porque es que si no se produce un perjuicio muy grave. Nosotros tenemos constancia de que en aquellos días donde había cabido un pequeño chaparrón que inundó el paso subterráneo de la calle Eusebio Estada, que siempre se inunda cuando caen 4 gotas, pues en la prensa en muchos aeropuertos, en algunos aeropuertos, se produjo que iba gente a comprar un billete de last minute, de último minuto, y le decía la empleada, pues podrían ustedes ir a Mallorca. Y yo, no, Mallorca no, que está inundada. Cuidado, que están ustedes jugando con intereses muy, muy legítimos y no se puede hacer eso, ¿no? Y entonces... Yo quizás abundando en lo que ha dicho mi amigo Pemol, en el tema de la imagen, yo creo que, volviendo al autoanálisis del señor Bauzá, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecieron que un error importante, sin entrar en el tema del fondo de si la ecotasa sí o la ecotasa no, pero el hecho de querer justificar la ecotasa diciendo que había que mejorar no sé qué y que había que mejorar no sé cuántos con cargo a la ecotasa, yo creo que automáticamente, implícitamente estábamos diciendo que había cosas que estaban mal. Y entonces yo creo que comparativamente el destino Baleares y concretamente el de Mallorca es un gran destino. Es un destino que además es tan popular y es porque, por ejemplo, y son hechos que se sobreentienden pero que están ahí, tenemos un extraordinario sistema de sanidad, que esto, queremos que no, para la gente es muy importante el que si tienen cualquier tipo de incidente, están muy cerca, se les atiende bien. Y yo he tenido la suerte o la mala suerte de tener que comprobarlo con personas muy cercanas a mí, y efectivamente pues es además incluso ratificado después en Alemania, como diciendo es que no se podía haber hecho mejor en Alemania. Entonces, por ejemplo, este es un elemento, el tema de decir no, es que hay que las playas, el tal y no sé cuántos. Oye, perdóname, las playas, uno de los mayores atractivos de Mallorca concretamente y de las Islas Baleares ha sido precisamente sus playas. Entonces, decir no, que es que hay que hacerlo, el tema de la regeneración de playas, la discusión sobre esto, todas esas cosas. Claro, es que al final lo que hemos hecho ha sido tirar piedras sobre nuestro propio tejado nosotros, intentando justificar
una medida que a lo mejor, si la hubiéramos llamado, o se hubiera llamado de otra forma, a lo mejor pues hubiera tenido otro tratamiento. Yo creo que no era el procedimiento. Yo siempre he sido de los que he pensado que el IVA turístico probablemente, o la parte, digamos, una parte del IVA que se abona aquí, que indudablemente lo pagan también los turistas, pues eso hubiera sido una solución más acorde y probablemente mucho más simple y menos complicada, pues hubiera servido a lo mejor para efectivamente hacer ese tipo de inversiones. Pero claro, hemos hablado de depuradoras, hemos hablado de desaladoras, hemos hablado de tantas cosas, que eso, en un mundo globalizado, donde a través de Internet es tremendamente fácil de comunicar, pues claro, esto fluye inmediatamente. Da la sensación de que lo tenemos todo por hacer todavía, como si estuviéramos en la edad de piedra, exagerando un poco la nota. Marlene. Sí, yo quisiera quizás matizar un poco el tema de la imagen de Mallorca. Yo no creo que la imagen que tiene el alemán de Mallorca haya cambiado tanto. Mallorca, seguirá siendo Mallorca con toda su belleza y toda su tranquilidad que puedes encontrar donde la quieras encontrar. Pero tenemos que pensar que hemos vivido unos años de crecimiento pues espectacular, que no eran naturales, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y que ahora pues ha entrado otros destinos en competencia con Mallorca y tendremos que defendernos con todo lo que sea necesario. Y hay una parte del público que quizás son el 20% que hemos perdido este año, que sobre todo han sido las familias, hay que decir que sobre todo han sido las familias, pues que eligen el destino de sus vacaciones por el precio. Y cuando tenemos destinos como Turquía o como Bulgaria, donde un all inclusive pues se vende al mismo precio que un 3 estrellas aquí, es difícil, y hay parte de la clientela pues que se deja guiar por el precio. Lo que no quiere decir que esta gente se olvida de Mallorca, seguramente volverán, pero durante años no han podido ir a según qué destinos que ahora mismo pues están descubriendo otra vez. Ahora, bueno, está claro que... Si usted dice que piensa que no los hemos perdido definitivamente. Estoy seguro que no. El señor Middelman de lo mal que vendemos a veces nuestra imagen. Nosotros a veces generamos noticias en negativo en lugar de desarrollar lo positivo. Luego hablaba el señor Moll de los tiburones. ¿Qué pensó usted, señor Vicens, de los tiburones de esta semana en la prensa local? Lo digo porque es un poco, supongo en parte, la misión de esta oficina que acoge el mismo fomento del turismo para contrarrestar las noticias negativas que puedan producirse en el extranjero. ¿Me puede explicar un poquito la función y su opinión, naturalmente? No lo es, lo será. Es decir, esto está en proceso, digamos, todavía de preparación, y esperamos que en octubre o máximo en noviembre podamos empezar a trabajar. Es decir, sí, efectivamente tendrá dos misiones, tendrá más, pero las dos primarias serán, por un lado, pues transmitir aquellas noticias buenas o interesantes para los potenciales visitantes que hay aquí, empezando pues por programación de actos culturales, y por otra, pues evidentemente, pues corregir, rectificar si ello es posible, o en otro caso pues explicar aquellas noticias de carácter negativo que haya. Pero yo en temas de imagen creo que no podemos olvidar que la imagen es una cuestión psicológica sobre todo, y entonces aquí nosotros tenemos dos hándicaps en estos momentos. El primero es que estamos en el golpe de péndulo hacia atrás de una imagen excesivamente idílica y positiva que se produjo hace unos años. Yo recuerdo que una de las grandes revistas con más influencia entre la gente pensante de Alemania, que es el Spiegel, había un titular que decía Mallorca, la mejor Alemania. Entonces, bueno, aquí hubo una imagen idílica que no se correspondía con la realidad, y aquí casi más que de turistas yo hablaría de gente que tenían planeado invertir, venir aquí, venir a trabajar aquí, venir a vivir aquí, y subestimaron las dificultades que para una persona representa pues irse dentro de otra cultura. Entonces ha habido un reflujo de gente que han vuelto hacia Alemania decepcionados porque ellos no han sido capaces de integrarse debido a esta falta, digamos, de realismo que tuvieron en sus decisiones. Y entonces nosotros estamos ahora en el péndulo que vuelve hacia el centro, pero en vez de quedarse en el centro pues se va hacia el otro lado. Entonces pues aquí pues tenemos por este lado una imagen negativa. Luego hay un hecho que es por allí por donde iba Jaume Balzán y que tenemos que reconocer, y es que nosotros, en parte con un fondo de realidad y en parte a lo mejor pues se ha exagerado, hemos dado la impresión frente a una parte de nuestros visitantes alemanes de ser un destino arrogante. Y el destino arrogante pasa por una parte pues en unos encarecimientos rápidos de precios,
de ciertas cosas, que además a través pues, de la transformación en euros pues, se han transparentado más de lo que se transparentaban antes. Y por otra parte, pues en una postura generalizada, no estoy hablando ahora de los políticos, sino de la sociedad, porque nosotros tenemos pocos políticos con personalidad. La mayor parte de los políticos lo que hacen es ponerse delante de la procesión, no son líderes. En el sentido de decir, bueno, la gente de todas maneras va a venir aquí y no queda más remedio, entonces pues tal, y el que no pueda pagar un euro que no venga. Es decir, este conjunto de cosas han transmitido una imagen que ciertamente en parte es injusta, porque muchos de nuestros conciudadanos no piensan así ni actúan así, de ser un destino arrogante, y entonces esto vamos a tener que corregirlo. Vamos a tener que corregirlo con esta profesionalidad que incluye la amabilidad, pero también el realismo y la humildad. La humildad es una necesidad, yo creo, para todos, para la persona particular, pero también para los pueblos. Los pueblos no pueden ser prepotentes, y de esto los alemanes saben algo, de los costes de la prepotencia en su historia. Y entonces, pues esto habrá que corregirlo, y además habrá que transmitir, y esto ya es una cuestión técnica, esta percepción. De todas maneras, un apunte final respecto a lo que se ha dicho aquí sobre el IVA. Conviene que la gente se vaya enterando en este país de que desde el 1 de enero el 40% del IVA minorista, también del que pagan los turistas cuando se toman una Coca-Cola, se lo dan al gobierno balear. O sea que a ver si nos enteramos de que ya en el IVA también participamos. Muy bien. No sé si el señor Moll se ha sentido un poco dolido cuando el señor Vicens era tan crítico con los políticos, la clase política, y su desconocimiento a la hora de enfocar los temas. Bueno, usted quiere ahora que a mí mis amigos me cuelguen. No, evidentemente lo que sucede es que creer que todos los políticos van a ser seres extraordinarios, que es lo que mucha gente se piensa, pues eso es falso, evidentemente. Yo siempre digo, por ejemplo, que personajes de la talla de Felipe González, Konrad Adenauer, Willy Brandt y Charles de Gaulle, pues ha habido 4 en Europa desde el final de la Guerra Mundial, y no hay más, porque ya la señora Thatcher ya es tercera categoría. De manera que lo que no podemos pensar es que todos los políticos, toda la gente que se dedica a la política son seres extraordinarios, porque sería pedirles demasiado, ¿no? Igual ahora, no todo el mundo está de acuerdo con su lista de políticos extraordinarios, pero bueno, vamos a dejarlo así, señor. Pero eso ya es historia, todo ello, incluido el pobre Felipe González, que no merece ser historia todavía. Pero eso es historia y está comprobado, vamos, que esos 4 personajes son fueras de serie. No podemos pedir que todos los que se dedican a la política sean fueras de serie, no es posible. Pero desde luego yo lo que sí quisiera incidir es que lo de la ecotasa, como ha dicho muy bien Álvaro, lo que nos ha sucedido con la ecotasa, entre otras muchas cosas, muchísimas, es que en Alemania se ha traducido por Ökosteuer, y eso nos ha perjudicado mucho, porque la Ökosteuer en Alemania es otra cosa completamente distinta de aquí. ¿Nos lo explica para los... Sí, la Ökosteuer es lo mismo que ha hecho el gobierno Aznar, de cargar un impuesto a la gasolina para financiar, en el caso de España, la sanidad, y en el caso de Alemania para financiar el sistema de pensiones. Y ese impuesto existe tanto en Alemania como en España. Lo que pasa es que aquí en España, como somos, pues según qué impuestos ni nos enteramos de que nos los han puesto. Pero ahí estamos pagando un impuesto sobre la gasolina, que es el que se paga en Alemania con el nombre de Ökosteuer. Entonces, al equiparar la Ökosteuer de allí con la de aquí, pues se ha producido una imagen falsa, porque hay que comparar la ecotasa de aquí con la Kurtaxe de Alemania, que se paga desde hace 150 años o más, y además muchísimo más alta que nuestro impuesto turístico, nuestra ecotasa. Es decir, yo el año pasado estuve en Schleswig-Holstein, fui a la playa más famosa de Alemania, que es Timmendorfer-Strand, y para entrar en la playa había que pagar 5,50 marcos, entonces, que son 2,60 euros para entrar en la playa. Que yo además le pregunté al hombre, bueno, y si solo quiero mojarme los pies, ¿qué pasa? Quizá usted en la playa haga lo que quiera, pero 5,50 marcos. Pues parece una contradicción por parte del mercado alemán, que por ejemplo, ya que tenemos a Marlene aquí, desde Thomas Cook, Stefan Pisler dijo que instaba a bajar los precios de la oferta complementaria balear para poder competir con, por ejemplo, Bulgaria. Yo no sé si es que a Mallorca se le piden precios búlgaros, mientras en Alemania tienen sus precios alemanes. Bueno, pero un cliente cuando elige un destino turístico, pues le entran muchos temas, ¿no? Y está claro que siempre busca durante sus vacaciones pues encontrar un beneficio también para
disfrutar más con su familia. Y en los últimos años, pues Mallorca se ha encarecido muchísimo. No es que quizás hoy en día Mallorca lo encontramos caro, los que lo conocemos, que son muchos alemanes, comparado a... Los que vivimos también. Y los que vivimos comparado a hace 4 o 5 años. Es que ha ido muy rápido. Y esto es el tema, digamos, que hoy en día, pues para una tumbona, una hamaca en la playa, pues hay que pagar entre 6 y 9 euros, que es muchísimo dinero con 2 hamacas. Es mucho dinero. Sí. Y de todas maneras, si se me permite, en el tema de los precios, desde luego, lo que está muy claro para mí es que no podemos competir en el sector de precios. Mallorca no puede competir con Bulgaria, eso es evidente. Eso es algo que además no podemos ni siquiera desearlo, porque eso supone tener salarios de miseria, infraestructuras, como decía Álvaro, de hace 40 años. Yo quiero recordar, en relación a lo que decía Álvaro, que tiene toda la razón, que hace pocos días se le ha operado a un alemán una mano que se había cortado y se la han unido otra vez, se la han cosido otra vez la mano. Bueno, eso, yo no quiero decir nombres, como decía Álvaro, pero en muchísimos otros destinos turísticos este señor había perdido la mano, ¿eh? Y eso es algo que vale dinero a la hora de decidir. Esta ronda con la intervención del señor Midelman y luego, si os parece, hablamos de la imagen nuevamente y cómo reconducirla. Yo creo que al final el tema de los precios conlleva algo que ha sido muy manido y que indudablemente siempre volvemos a sacar, que es el tema de la calidad. Indudablemente lo que sí que está claro es que en precios no podemos competir, pero sí en calidad. Lo que pasa es que la calidad hay que concebirla como algo global. Entonces, no basta con que se haya hecho un esfuerzo muy grande por parte de los empresarios hoteleros en la modernización de la planta hotelera. Lo que sí que no puede ser es que nos hayamos pasado los últimos años pues discutiendo sobre si las vías de comunicación principales tienen que ser autovías o tienen que ser desdoblamientos o tienen que ser no sé qué con rotondas o no sé cuánto, no sé qué. El hecho es que como tenemos un nivel de vida alto, del que creo que debemos estar todos muy orgullosos, pues entonces tenemos un parque automovilístico importante. Entonces, pues lo que habrá que hacer es tomar decisiones políticas para que esas infraestructuras se adecúen a las necesidades, que consecuentemente tendrán un beneficio también añadido sobre la imagen de las islas. El tema, lo mismo estamos hablando de puertos deportivos, que estamos hablando de campos de golf, que estamos hablando de una serie de cosas que son importantes. Del tema de los residuos, a mí me parece tremendamente grave y lo considero absolutamente irresponsable de que estemos viendo crecer en Sonreus una nueva montaña. Como esto siga así, antes, ¿quién hablaba no sé qué del Galatzó? Sí, la Margarita Nájera hablaba de que se sentía muy orgullosa del pico que tenía detrás. Oye, cuando ves lo que está creciendo esa montaña azul y la otra montaña de no sé qué, yo creo que eso es calidad. Y creo que en Palmañola no están nada contentos con la calidad desde el tema de Sonreus. O sea, yo insisto que cuando hablamos de calidad, y creo que verdaderamente ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, mediante la mejora de la actitud, etcétera, etcétera, todo eso está bien, pero entonces acometamos todos los problemas que atañen a la calidad, y entonces habrá una justa relación calidad-precio. Muchos de nosotros nos gusta ir a restaurantes buenos y sabemos que nos va a costar dinero y nos sentimos muy mal y ultrajados cuando nos toman el pelo. Pues señor Midelman, en suma, precios europeos, pero con servicios europeos. Correcto. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver qué podemos hacer para reconducir esa imagen de Baleares, que reconocemos tiene sus defectos. Una apuesta sería la de mejorar nuestra propia predisposición hacia el turismo. ¿Qué decimos nosotros, los residentes del turismo? ¿Cómo lo vemos? Es el resultado de esta encuesta. El turismo masificado, yo pienso que todo el mundo está cansado, porque lo que queremos es un turismo de mejor calidad. Lo que pasa que como hay un exceso de oferta en todo, ya empieza el exceso de oferta en los hoteles. Cuando quieren venir a Mallorca se encuentran con una oferta increíble de hoteles. Los hoteles tienen que ir a la baja porque si no, no llenan. De ahí cuando estos señores salen a la calle y acuden a lo que es los servicios complementarios o tiendas o restaurantes o lo que sea, como es un turismo que ha venido a Mallorca porque le han ofrecido un precio muy barato, pues tampoco tiene mucho dinero. Y entonces esa gente, pues claro, es difícil, pero es lo que hay y hay que conformarse con lo que hay. No, mientras haya un exceso de oferta siempre será lo mismo. La información que recibimos del exterior, no solamente la información, la imagen que estamos dando por las luchas políticas de gobierno, ayuntamientos, consell, no es la imagen adecuada. Entonces la recepción del mallorquín puede ser equivocada, pero yo considero que el mallorquín, Mallorca y con todas las Islas Baleares,
necesitamos del turismo, porque tú haces una visión de todo lo general y verás que necesitamos, el comercio, la industria necesita del turismo para vivir y para sobrevivir y para crecer. Si no crecemos no seremos nada. Lo que pasó el año pasado con lo de los autobuses en el aeropuerto, y esto ha hecho que la gente piense un poco mal, pero el resto yo pienso que no. La gente cuando piensa en Baleares piensa en playa, sol y gente famosa, un montón. El turismo es necesario para Mallorca. Si no hay turismo, no hay trabajo y muchas personas vamos a paro. Claro, porque la ecotasa, aquí los poderosos la contraatacan, ¿entiendes tú? Pero la ecotasa ayuda mucho porque el turista hace mucho daño también. No se te olvide eso, que produce más gasto de luz, más gasto de agua, más gasto de toda índole produce el turista. Así que tiene que aportar algo, ¿no? Bueno, el turismo no nos tenemos que olvidar que es nuestra fuente de ingresos. Hay que tratarlo bien. Si miras calidades de turista, obviamente el alemán, sin que sea lo bueno que era antes, continúa siendo mejor que otros turistas, como pueda ser el inglés. Me refiero en cuanto a poder adquisitivo. Los ingleses pueden ser tan buenos como cualquier otro, ¿no? Pero en cuanto a poder adquisitivo, sin duda, continúan teniendo más posibilidades. Limitadas últimamente, pero con más posibilidades. Es el resultado de nuestra encuesta, es uno de los puntos que también queríamos abordar con amplitud en este programa. ¿Cuál es la actitud del residente hacia el turista, hacia el residente extranjero también? ¿Por qué no? Este asunto y también lo que podemos hacer para reconducir la imagen de Baleares en el exterior, la verdad es que se merece bastante más tiempo del que le podemos dedicar ya hoy, porque nos quedan 2 minutitos de programa. Así que yo creo que no nos tenemos que quedar con las ganas. Yo emplazaría a los aquí presentes a que, si les es posible o les apetece, nos acompañen la próxima semana para continuar con este asunto. ¿Qué les parece a ustedes? Que sigamos hablando de la imagen y qué se puede hacer para reconducirla. ¿Lo piensan ustedes? ¿De acuerdo? Pues de todos modos, en estos 2 minutos yo creo que podríamos decir nuestro apunte final, lo que ustedes quieran expresar. Creo que Marlene estaba especialmente preocupada por el tema de la seguridad. Pues sí, bueno, hay muchos temas muy importantes, pero yo creo que la calidad también se expresa en la sensación de libertad de moverse donde uno quiere sin sentirse pues inseguro. Y nosotros, por ejemplo, vivimos esta situación cada día en el aeropuerto, que es muy frecuente, que cada día tenemos 5 o 6 robos a nuestros clientes, y que es un tema que seguramente pues hay que vigilar muchísimo más de lo que se está haciendo ahora mismo. Sabe, como hoy sale en uno de los periódicos también, que tenemos una subida de más de un 40% de la delincuencia, y esto es un tema muy preocupante para nosotros, y es un tema que ya hemos también hemos informado a las instancias adecuadas, que es un tema que se tendrá que vigilar muchísimo. Seguridad. ¿Qué apunte pondría usted sobre la mesa, señor Middleman? Yo me quedo con lo que he oído en cuanto a la actitud hacia el turismo. Efectivamente, yo creo que se ha dicho muy claramente, esta es una sociedad que vive de una industria tremendamente limpia, y de eso de que dicen de que los turistas son los que traen todos los males, yo me gustaría saber el turista que utiliza los arcenes de las carreteras como vertedero, pero si eso simplemente lo dejo ahí como apunte. Pero insisto, creo que lo de la actitud, que lo ha comentado también el señor Bauzá en su intervención, me parece fundamental. O nos lo creemos otra vez y verdaderamente acogemos a los turistas con alegría, o si no, lo tendremos crudo. Señor Moll. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad es importantísimo. Lo que pasa es que, claro, partimos de un nivel de seguridad tan altísimo que cualquier incremento de la delincuencia pues nos parece peligrosísimo, y lo es, que conste. Pero tenemos que tener presente que partimos de un nivel de inseguridad pues muy bajo. El nivel de inseguridad en Baleares es bajísimo. Seguramente somos el destino más seguro, yo no sé si del mundo, pero casi, porque está concentrada, además la inseguridad está concentrada, como decía muy bien la compañera, en el aeropuerto, en Palma, en la playa de Palma y no sé, algunos sitios más. Pero en los pueblos todavía se tiene muchas veces la puerta sin cerrar durante toda la noche, ¿eh? Eso que conste. Quiero decir, en seguridad no lo cuentes mucho, no te chives. Pero desde luego lo que es cierto, indudable, es que hay que combatir la inseguridad en sus comienzos. Estamos en sus comienzos, pero hay que combatirla. Muy bien, y finalizando ya, señor Vicens. Bueno, esto es un apunte realmente. Yo creo que tenemos que ir a value for money, es decir, tenemos que ser capaces, y eso no es sencillo, lo podemos discutir la
semana que viene y yo estoy a vuestra disposición. Gracias. Capaces de transmitir a nuestros potenciales visitantes que la relación de calidad hacia lo que pagan y hacia lo que pagan no solo en dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran ventaja que es la proximidad. No es lo mismo irse a un destino que tienes que volar 8 horas a un destino que tienes que volar 2, y hay que transmitirles esto, que vale la pena venir aquí. De hecho lo vale, pero tenemos que esforzarnos para que lo valga más, y además solo tenemos que transmitir. Pues muchas gracias a los invitados, creo que ha sido una tertulia sumamente interesante y que espero que podamos continuar la próxima semana con quienes tengan la posibilidad de estar aquí con nosotros. Les recuerdo, el señor Midelman nos dice que estará de viaje. Sí. Señor Midelman, les recuerdo que es el director para España y Portugal de la compañía aérea Air Berlin, de aquí que huele tanto seguramente. El señor Miguel Vicens es presidente del Fomento del Turismo de Mallorca. La señora Marlene Fanas es delegada de Thomas Cook en Mallorca, y el señor Josep Moll es el director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania. A todos, gracias nuevamente y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias también a ustedes por su atención, y si quieren seguir informados, recuerden esta dirección electrónica hosteltour.com.